Miguel Cotto no fue un boxeador cualquiera, fue un verdugo silencioso que transformó a los rivales más temidos en meras sombras de lo que alguna vez fueron. ¿Sabías que entre sus 41 victorias, 33 fueron por nocaut brutal? Hablamos de un hombre que llegó a pelear contra Mayweather, Pacquiao, Margarito y Canelo sin miedo, sin elegir rivales fáciles, entrando en guerras que muchos evitaron y saliendo con un legado imposible de borrar. Decían que era callado, pero terminó silenciando a los que más gritaban en el boxeo. Lo llamaban básico, hasta que se convirtió en campeón mundial en 4 divisiones, hazaña inédita para un puertorriqueño. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de esa mirada fría y esos puños de trueno había secretos, sacrificios y hasta traiciones que casi le quitan todo. Porque Miguel Cotto no solo venció a hombres, también venció al destino, a la duda y a los obstáculos que se interpusieron en su camino. Y hoy, mientras disfruta de una fortuna de más de $25 millones, rodeado de mansiones, Ferraris, Bentleys y relojes de lujo, su nombre todavía retumba como un trueno lejano. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a mostrar cómo un chico tímido que entró a un gimnasio solo para bajar de peso terminó convirtiéndose en el rey de Madison Square Garden, vengando derrotas que parecían imposibles y construyendo un imperio más grande fuera que dentro del ring. Y ojo, porque hay un detalle oscuro en una de sus peleas que todavía hoy genera polémica, una sospecha de trampa que pudo haber cambiado toda su carrera. No te muevas, porque lo vamos a destapar más adelante. Miguel Ángel Cotto Vázquez nació el 29 de octubre de 1980 en Providence, Rhode Island. Sí, increíblemente nació en Estados Unidos, lejos de la tierra que terminaría defendiendo con el corazón, Puerto Rico. Cuando apenas tenía 2 años, su familia volvió a Caguas, y ese regreso marcaría su destino. No era un niño que soñaba con guantes y títulos, ni con brillar bajo las luces. Era un niño callado, inseguro, que entró al gimnasio para perder peso. Pero dentro del sudor y los golpes descubrió algo que cambiaría su vida, el boxeo. En él no solo adelgazaba, en el boxeo se transformaba. Tenía la sangre caliente del ring en la familia, su padre, Miguel Señor, su hermano José Miguel, su primo Abner y su tío Evangelista, que luego sería su entrenador. Pero lo suyo no fue herencia, fue obsesión. Subió paso a paso por el amateurismo hasta representar a Puerto Rico en los Panamericanos y en los Juegos Olímpicos. Desde entonces la isla sabía que había nacido algo distinto, y cuando se volvió profesional en 2001 el mundo entero se enteró de que había llegado un guerrero que no hablaba mucho, pero que lo decía todo con los puños. En 17 años de carrera conquistó lo que muchos solo sueñan, títulos en 4 divisiones, batallas épicas que terminaron en guerras sangrientas contra algunos de los mejores de todos los tiempos, y un respeto que muy pocos logran en este deporte cruel. Porque Cotto no era un bailarín del ring, era un cirujano con martillo, precisión y destrucción, paciencia y castigo. Pero la vida nunca le dio facilidades. Apenas comenzaba a brillar cuando un accidente de auto casi acaba con todo. Después de un entrenamiento agotador se quedó dormido al volante, chocó y se fracturó el brazo. Muchos pensaron que su carrera había terminado antes de empezar. Pero Cotto volvió más fuerte, y 2 años después en Las Vegas demostró que no solo estaba de regreso, estaba listo para dominar. Ante Demetrio Ceballos mostró algo aterrador, podía cambiar de guardia como un maestro, podía desmontar a su rival pieza por pieza y acabarlo sin dejar dudas. Ese mismo mensaje lo repitió una y otra vez hasta que llegó su primera gran coronación. Era 2004, su rival Kelson Pinto, el brasileño que le había ganado 2 veces en amateur. Y frente a su gente en San Juan lo destrozó, lo derribó 3 veces y lo noqueó en el 6º asalto. Puerto Rico no solo tenía un campeón, tenía un nuevo rey. Y aquí hago un paréntesis rápido. Si quieres que sigamos trayendo historias de guerreros como Cotto, recuerda darle like a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión. Eso nos ayuda a seguir creando contenido épico y, créeme, lo que falta de esta historia se va a poner todavía más intenso. Porque lo que vino después fue Madison Square Garden, que acabó siendo como su casa, fantasmas olímpicos vengados, guerras sangrientas que pusieron a prueba su mandíbula de hierro y un capítulo oscuro con Margarito que todavía hoy levanta sospechas de trampas. Quédate, porque esto apenas comienza. Después de conquistar su primer título, Miguel Cotto ya no era solo un campeón, era el orgullo de Puerto Rico. Pero lo que lo hacía diferente no eran las victorias fáciles, sino la forma en que perseguía cuentas pendientes para saldarlas. Y la primera de esas cuentas tenía nombre y apellido, Mohammad Abdullah. El mismo hombre que le había destrozado los sueños olímpicos en Sydney. El destino los puso frente a frente en Madison Square Garden en 2005. Cotto no buscó puntos ni boxeo elegante, buscó venganza. Durante 9 asaltos lo castigó sin descanso, hasta que el médico tuvo que detener la pelea con el ojo de Abdullah completamente cerrado. Esa noche, el Garden entendió que había nacido su nuevo dueño. A partir de ahí, cada presentación en Nueva York se volvió un espectáculo. Los boricuas llenaban las gradas y él les devolvía sangre, gloria y victorias. Cuando enfrentó a Ricardo Torres, la pelea se transformó en una guerra de locura. Torres lo tumbó, lo hizo tambalear, estuvo a un golpe de acabar con la historia. Pero Cotto, con mandíbula de acero y corazón de león, regresó con golpes devastadores y lo noqueó en el 7º. Fue una de esas peleas que dejan al público sin aliento,
una batalla donde no importaba la técnica, solo la resistencia. No todas fueron guerras sangrientas, algunas fueron exhibiciones de poder. Como aquella noche contra Paulie Malignaggi. Malignaggi prometía velocidad, estilo, brillo. Cotto lo desarmó con castigo, le rompió el hueso orbital, le fracturó la mandíbula y le entregó su primera derrota como profesional. Paulie aguantó hasta el final, pero el castigo fue tan brutal que su rostro terminó convertido en máscara de dolor. Esa pelea selló la reputación de Cotto como verdugo que no solo ganaba, sino que dejaba cicatrices que duraban toda la vida. Pero los grandes no se conforman con dominar una categoría. A finales de 2006, Cotto decidió subir a peso welter. Su primera víctima, Carlos Quintana. Lo fulminó con trabajo al cuerpo, lo desarmó por completo y se llevó el título de la AMB. Después vinieron rivales más peligrosos, como Zab Judah, un velocista explosivo, y Sane Mosley, una leyenda viva. A ambos los venció con temple, inteligencia y castigo. Con cada triunfo, su nombre escalaba en las listas libra por libra. Y en 2008, con un récord perfecto de 32-0, el mundo lo veía como uno de los mejores boxeadores del planeta. Fue entonces cuando apareció Antonio Margarito. Un guerrero mexicano incansable, un hombre que seguía adelante sin importar los golpes que recibiera. La pelea fue brutal. Durante 9 asaltos, Cotto boxeó con maestría, pero algo no encajaba. Margarito absorbía golpes imposibles, parecía de piedra. En el 11º asalto, Cotto estaba irreconocible, ensangrentado, agotado, hasta que cayó de rodillas mientras su esquina lanzaba la toalla. Esa noche perdió su invicto, perdió su título y perdió una parte de sí mismo. Pero lo peor vino después. Antes de la siguiente pelea de Margarito, las autoridades descubrieron que sus vendajes contenían sustancias ilegales que endurecen las vendas hasta convertirlas casi en yeso. La pregunta fue inmediata y brutal. ¿Había usado lo mismo contra Cotto? ¿Habían destruido al ídolo boricua con trampas? La indignación explotó. La derrota ya no era solo una derrota, era una herida que olía a robo. Los fanáticos clamaban justicia, y Cotto, silencioso como siempre, solo prometió una cosa: volvería. Aquí empieza una etapa aún más oscura y peligrosa, porque después de Margarito no llegaba un descanso, llegaba la tormenta llamada Manny Pacquiao. El filipino estaba en su mejor momento, arrasando con todos, y Cotto aceptó el reto sin miedo. Pero antes de contarte cómo fue esa guerra, cómo se enfrentó al huracán humano que era Pacquiao y qué significó para su carrera, quiero que recuerdes algo: historias como esta no se encuentran en cualquier lado. Por eso, si todavía no lo has hecho, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y comentar cuál crees que fue la pelea más épica de Miguel Cotto. Así me ayudas a seguir trayéndote relatos de boxeo que no vas a querer perderte. Porque lo que viene a continuación es todavía más fuerte: cortes profundos, guerras sangrientas, derrotas que parecían finales y un renacer que lo convirtió en campeón de 4 divisiones. Quédate, porque ahora es cuando la historia se vuelve leyenda. Después de Margarito, muchos pensaban que Cotto no volvería a ser el mismo. El invicto se había roto, la confianza estaba en duda, y lo siguiente en el camino era un monstruo llamado Manny Pacquiao. Era noviembre de 2009, Las Vegas ardía, y el filipino llegaba en su punto más alto, arrasando con todo rival que se le cruzaba. Cotto aceptó sin titubear, porque nunca escogió la salida fácil. Durante los primeros asaltos dio batalla, pero poco a poco la velocidad de Pacquiao lo fue desbordando. El castigo fue implacable, hasta que en el 12º asalto el árbitro detuvo la pelea. Muchos dijeron: aquí se acaba la historia de Cotto. Pero Miguel no aceptaba finales impuestos. Tras aquella derrota tomó una decisión clave: unirse al legendario Emanuel Stewart, el arquitecto de campeones como Lennox Lewis y Vladimir Klitschko. Bajo su guía, recuperó confianza, técnica y serenidad. En 2010, frente a Yuri Foreman en el Yankee Stadium, mostró una versión renovada, fuerte, paciente, calculador. Aquella noche levantó el título Super Welter y se convirtió en campeón mundial en 3 divisiones, alcanzando un logro reservado solo para los más grandes. Después defendió ese cinturón ante Ricardo Mayorga en una pelea de pura adrenalina. El nicaragüense siempre prometía caos, pero Cotto lo apagó con poder y precisión. Y entonces llegó la noche que toda Puerto Rico esperaba: la revancha contra Antonio Margarito. Diciembre de 2011, Madison Square Garden. La tensión era insoportable. Margarito regresaba con un ojo dañado tras cirugía, y Cotto no tuvo compasión. Durante 10 asaltos golpeó esa zona sin descanso hasta que los médicos detuvieron la pelea. No fue solo una victoria, fue justicia. Cotto cerró la herida del pasado y lo hizo en el escenario donde siempre se transformaba en gigante. El siguiente desafío sería aún mayor: Floyd Mayweather, el boxeador más difícil de su generación. En mayo de 2012, Cotto le dio una de las peleas más duras de su carrera. Lo acorraló, le conectó golpes limpios y lo obligó a trabajar como pocas veces había trabajado. Perdió en las tarjetas, pero ganó algo más valioso: respeto universal. Sin embargo, la derrota ante Austin Trout meses después encendió las alarmas. Un rival joven, rápido y hambriento lo dominó con claridad. Muchos pensaron que la historia había llegado a su fin.
Cotto ya tenía más de 30 años, cicatrices en el rostro y guerras en el cuerpo. Parecía no quedar gasolina en el tanque. Pero los campeones verdaderos siempre encuentran un camino de regreso. En lugar de aceptar el ocaso, buscó reinventarse una vez más, ahora bajo la dirección de Freddie Roach. Lo que vendría a continuación no sería solo un regreso, sería un renacer que lo llevaría a escribir uno de los capítulos más importantes en la historia del boxeo puertorriqueño. Con la llegada de Freddie Roach a su esquina, Miguel Cotto volvió a transformarse. Era otro peleador, con más agresividad, más precisión y una confianza que parecía haberse apagado después de Trout. Roach no solo le devolvió la fe, también le dio un plan: recuperar la ferocidad que lo había convertido en un verdugo silencioso. En octubre de 2013, frente a Delvin Rodríguez, esa nueva versión apareció como un relámpago. Desde el primer golpe quedó claro que el boricua no estaba de paso. Fue un festival de combinaciones durísimas, golpes al cuerpo y al rostro que no dieron respiro. En el tercer asalto la pelea ya estaba definida. Rodríguez no pudo resistir y Cotto ganó por nocaut técnico, enviando un mensaje claro: el guerrero estaba de regreso. Pero lo mejor estaba por llegar. En junio de 2014 se enfrentó al argentino Sergio Maravilla Martínez, el campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Martínez era un genio del ring, un estilista veloz con una pegada letal que había dominado la división. Pocos le daban oportunidades reales a Cotto, que además subía de peso para encarar a un rival más grande. Pero el boricua no sabía lo que era dudar. La pelea se celebró en el Madison Square Garden, su casa adoptiva, con miles de banderas puertorriqueñas ondeando como olas en un mar de pasión. Y desde el primer campanazo ocurrió lo inesperado. Cotto salió como un depredador, conectó golpes explosivos y derribó a Martínez 3 veces en ese asalto inicial. La sorpresa fue mundial. Durante los siguientes rounds, Cotto lo presionó con disciplina y fuerza, mientras el argentino se desmoronaba físicamente. En el noveno, la esquina de Martínez detuvo el combate. Ese momento fue histórico. Miguel Cotto se convirtió en el primer puertorriqueño en conquistar títulos en 4 divisiones diferentes. Un logro gigantesco que lo elevó a la categoría de leyenda viviente. Con ese triunfo alcanzó la cima, pero el boxeo siempre trae nuevos retos. En noviembre de 2015 llegó Saúl Canelo Álvarez, el nuevo rostro del boxeo mundial, un joven de 25 años con potencia y hambre. El combate se celebró en Las Vegas y fue promocionado como un choque de generaciones: la experiencia contra la juventud, la técnica contra la fuerza. Cotto subió al ring con la calma de un veterano, usando desplazamientos, jab constante y golpes rectos que mantenían a raya a Canelo. Round tras round, se ganó el respeto del mexicano y del público, porque nunca retrocedió. Sin embargo, los jueces vieron otra cosa. Las tarjetas le dieron la victoria a Canelo, un resultado que generó polémica porque muchos expertos consideraron que había sido un combate cerrado. Aunque Cotto perdió el cinturón, no perdió su grandeza. Aquella noche demostró que aún podía competir con la élite más joven. El tiempo, sin embargo, nunca se detiene. A los 36 años, con guerras inolvidables a sus espaldas, decidió que el final de su carrera merecía una última etapa gloriosa. En agosto de 2017, enfrentó al japonés Yoshiro Kamegai por el título Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo. Kamegai era un guerrero que siempre avanzaba sin freno, un hombre que absorbía castigo y devolvía con ferocidad. Pero Cotto lo dominó de principio a fin. Su precisión fue quirúrgica, castigando con golpes rectos y ganchos al cuerpo que controlaron completamente la pelea. Tras 12 asaltos de dominio absoluto, los jueces le dieron una victoria unánime que le devolvió otro cinturón mundial. Era increíble. A esa edad, y después de tantas batallas, todavía seguía levantando títulos. Y entonces llegó el momento más emotivo de su carrera: la despedida. El escenario no podía ser otro que el Madison Square Garden, el lugar donde había forjado tantas noches mágicas. Diciembre de 2017, frente a Saddam Ali. El ambiente era único, miles de fanáticos llenaban las gradas, conscientes de que estaban presenciando la última función de un gladiador. Cotto comenzó sólido, conectando buenos golpes y manejando el centro del ring, pero en el séptimo asalto ocurrió algo inesperado: una lesión en el bíceps izquierdo lo limitó gravemente. Desde ese momento, Ali tomó la iniciativa y empezó a acumular puntos. Miguel, con el orgullo intacto, terminó la pelea con valentía, pero las tarjetas fueron claras a favor de su rival. Perdió la última batalla, pero ganó algo mucho más importante: una ovación interminable de pie, un reconocimiento colectivo a toda una vida de sacrificios, disciplina y gloria. Se marchó con un récord de 41 victorias, 33 de ellas por nocaut, y 6 títulos mundiales en 4 categorías. Pero más allá de los números, se marchó con un legado escrito en letras de fuego: el de un guerrero que nunca escogió rivales fáciles, que peleó contra los mejores de su época y que representó a Puerto Rico con una dignidad que todavía resuena en cada rincón de la isla. Aquella noche, cuando alzó la mano para despedirse del público, quedó claro que no había sido una derrota, sino una coronación diferente, la del respeto eterno. Cuando Miguel Cotto se despidió como boxeador profesional en 2017, muchos pensaron que lo perderían de vista, que se refugiaría en la vida privada y en los negocios lejos del cuadrilátero. Pero se equivocaron.
El mismo hombre que nunca eligió rivales fáciles tampoco eligió desaparecer. Su relación con el boxeo continúa, solo que desde otro ángulo. Ahora es promotor, empresario, comentarista ocasional y mentor de nuevas generaciones. Y su influencia se siente igual de fuerte que en los años en los que subía al ring. A través de Promociones Miguel Cotto, su empresa, ha organizado veladas en Puerto Rico y en Estados Unidos, dándole una plataforma a jóvenes talentos que buscan abrirse camino. Él sabe mejor que nadie lo que significa empezar en un gimnasio pequeño con pocos recursos y soñar con escenarios gigantescos. Por eso, cuando firma un prospecto, no lo lanza a la fama de inmediato, lo hace pasar por un proceso de crecimiento, lo mide contra rivales exigentes, lo prueba en escenarios complicados y lo guía con paciencia. Su visión es clara: los campeones no se fabrican con atajos, se forman con trabajo, golpes y disciplina. Cotto se ha convertido también en una voz respetada en el boxeo. No busca protagonismo ni polémicas gratuitas, pero cuando habla, todos escuchan. Ha opinado sobre combates de figuras actuales, ha analizado con serenidad la evolución de Canelo Álvarez, ha dado su punto de vista sobre peleadores puertorriqueños emergentes como Sander Sayas, e incluso ha comentado el estado general del deporte, desde los manejos de los organismos hasta la importancia de cuidar la carrera de un boxeador más allá del dinero rápido. Su tono siempre es el mismo, sobrio, directo, sin adornos. Tal como peleaba. En conferencias de prensa, su presencia genera respeto automático. No necesita gritar ni buscar cámaras, porque basta con que se siente en primera fila para que el público entienda que hay historia en ese rostro. Muchos jóvenes lo buscan después de los eventos para pedirle consejos, y él responde con frases cortas, casi minimalistas, pero cargadas de verdad: no descuides la defensa, escucha a tu esquina, no olvides que el boxeo es negocio, pero también es vida. Ese papel de mentor lo ha consolidado como un referente silencioso, la misma tormenta callada que fue en el ring, ahora los pasillos y oficinas donde se decide el futuro de otros. Sus negocios fuera del ring también reflejan esa mentalidad ordenada. Ha invertido en bienes raíces en Puerto Rico, ha participado en proyectos de hospitalidad y mantiene acuerdos estratégicos con marcas que valoran su imagen de disciplina. Pero nunca se limita al dinero, combina el lado empresarial con la filantropía. Ha financiado programas deportivos en comunidades con pocas oportunidades, ha apoyado a gimnasios que funcionan como refugio para niños en riesgo y ha impulsado iniciativas de salud y educación. Para él, el verdadero legado no está solo en los cinturones que brillan en su casa, sino en los caminos que abre para otros. En su vida personal, Cotto se muestra mucho más cercano que en sus años de gloria. Con su esposa Melissa Guzmán ha mantenido un hogar sólido, y con sus hijos disfruta de una rutina que mezcla normalidad con disciplina. Para él, ser padre no es un papel secundario, es la pelea más importante de todas. Ha dicho en varias entrevistas que su mayor satisfacción no fue levantar cinturones, sino ver crecer a su familia en un entorno seguro, estable y lleno de valores. Esa faceta de hombre de familia se complementa con la de figura pública que sigue viajando, negociando y representando a Puerto Rico en escenarios internacionales. El estilo de vida que lleva refleja equilibrio. Sí, posee automóviles de lujo, relojes de colección y una casa espectacular en Caguas, pero nunca se le ve presumiendo. Al contrario, habla de esos logros como resultados naturales de una carrera construida con esfuerzo, no como trofeos para exhibir. Prefiere destacar el valor del trabajo diario y del sacrificio que lo llevó allí. Y cuando abre las puertas de su gimnasio privado, lo hace no para presumir máquinas de última generación, sino para enseñar a jóvenes que quieren aprender cómo entrenaba un campeón. Su figura sigue viva en el boxeo de otra manera, como símbolo. Cuando se habla de boxeadores puertorriqueños legendarios, su nombre aparece junto a los de Wilfredo Gómez, Félix Tito Trinidad y Wilfred Benítez. Y lo curioso es que, a diferencia de muchos retirados, Cotto no se obsesiona con que lo comparen. Sabe lo que hizo y sabe lo que significa. Por eso camina tranquilo, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada más, pero con la firmeza de quien todavía tiene mucho que aportar desde fuera del ring. En entrevistas recientes ha dejado claro que el fuego competitivo nunca se apaga del todo. No extraña los campamentos agotadores ni los golpes, pero sí la adrenalina de la competencia. Y, en lugar de intentar revivirla con regresos imposibles, eligió canalizar esa energía en construir oportunidades para otros. Ese es su verdadero renacer, pasar de protagonista a guía, de guerrero a arquitecto de futuros. Miguel Cotto es la prueba de que la grandeza no termina cuando suena la última campana. Evoluciona, cambia de escenario, cambia de forma, pero sigue brillando. Y eso lo convierte en un ejemplo para cualquier persona, dentro o fuera del boxeo. No importa dónde estés hoy, lo importante es lo que construyas después. Si has llegado hasta este punto, es porque valoras historias de verdad, relatos de disciplina, gloria, dolor y resurrección como el de Miguel Cotto. Por eso te pido que nos apoyes para seguir trayendo contenido con esta profundidad. Suscríbete al canal, dale like al video y deja tu comentario sobre cuál es el momento que más te marcó de la carrera o de la vida de Cotto. Tu participación hace posible que sigamos compartiendo la historia de guerreros que inspiran, que motivan y que demuestran que el boxeo no es solo un deporte, es una escuela de vida. Nos vemos en el próximo video.